Desde hace mucho tiempo, como todos sabemos, particularmente en el actual gobierno, se viene utilizando, manipulando, incluso económicamente, la cuestión de los derechos humanos. Y debemos comenzar diciendo que la libertad de opinión constituye la verdadera base de los derechos humanos. Por opinar libremente se ha afectado en nuestro país y en el mundo, en distintas épocas de la humanidad, incluso la vida de muchas personas. Es decir, se vulneró el primer derecho humano, que es el derecho a la vida. Así como también otros vieron afectados otros derechos fundamentales, como su propia libertad, o sufrieron persecuciones y hostigamientos de distinta índole. Por supuesto que cuando hablamos de libertad de opinión, comprendemos en este concepto a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento, a la libertad de prensa. Alerta Nacional no es un programa partidario, sino que está al servicio del conjunto de la causa nacional, sin sectarismos ni exclusiones. Pero como ustedes comprenderán, no puedo obviar, al referirme a este tema, no puedo dejar de señalar que quien esto habla es un ciudadano y por tener el honor de pertenecer a un movimiento político, a un movimiento patriótico, que no es agradable a los ojos y oídos del sistema dominante, ha sido proscripto y perseguido en nuestro país. Ha sido privado, junto con otros miles y miles de ciudadanos que comparten el mismo ideal patriótico, de sus derechos políticos y electorales. Por tanto, en ese tema, como en tantos otros, este gobierno miente. Porque en Argentina hay ciudadanos proscriptos, en Argentina hay presos políticos, en Argentina hay un partido político proscripto. Más allá de cualquier diferencia ideológica que pudiera haber, no podemos tampoco dejar de señalar que acá en Argentina hasta hay un diputado que fue votado por casi 500.000 de personas, al que no se lo dejó asumir y que actualmente está preso bajo cargos que aún no han sido fundamentados. Bueno, en definitiva, yo diría que cuando en un país falta la libertad de opinión, cuando está en riesgo la libertad de opinión, eso termina afectando el conjunto de los derechos humanos de ese país. Porque sin libertad de opinión, jamás puede regir una verdadera democracia. Pero esto no es nuevo. Bajo distintos ropajes, hemos venido padeciendo a lo largo de la historia de nuestro país con la típica hipocresía liberal de los sarmientinos, que pueden llamarse de otra manera, que por un lado decían y dicen, las ideas no se matan, y por el otro lado señalaban, no hay que ahorrar sangre de gauchos. Frente al hecho trágico de la falta de libertad de opinión, también hay dos caminos. Uno, desde mi punto de vista, positivo y otro negativo. El negativo es cuando uno devuelve mal con mal. Bajo la falta de libertad de opinión, en distintas épocas en nuestro país se optó por el camino de la violencia, con lo cual se terminó afectando el derecho a la vida de otras personas. Y muchos de los actuales funcionarios que tomaron en el pasado por ese camino, hoy están haciendo lo mismo que aquello que les hicieron a ellos en otros tiempos. Es decir, están persiguiendo la libertad de opinión, están proscribiendo así como los proscribieron a ellos. Nosotros, por el contrario, no creemos en la ley del talión, no creemos en el ojo por ojo y en el diente por diente, sino que creemos que la mejor forma de combatir al mal es con el bien. Tal vez sea un camino más largo y más difícil, pero frente a la falta de libertad de opinión en nuestra Argentina nos decidimos, hace varios años, a trabajar incansablemente en pos y por la lucha y por la vigencia de esa libertad de opinión, en el marco de la ley y el orden, sin afectar la vida de un solo argentino, con la plena seguridad que, como alguna vez dijera el general Perón, los pueblos son como el agua, siempre pasan. Y los autoritarios de hoy, sin duda, van a ser los derrotados de mañana. Además, sin libertad de opinión, sin la defensa de nuestra libertad de conciencia, sin la vigencia de una auténtica conciencia nacional, tampoco va a ser posible un definitivo despertar argentino. El despertar. Nos han hecho creer que los seres humanos solo transitamos entre dos estados, la vigilia, que es cuando nos dicen que estamos despiertos, y el sueño, que es cuando nos dicen que estamos dormidos. Pero generalmente no es así. Los antiguos nos hablan de un tercer estado, al que denominaban estado de alerta, accediendo al cual nos convertíamos en seres humanos plenos. Y el estado de alerta es precisamente aquel en que una persona tiene plena conciencia de sí mismo. Esto es,
posee una cosmovisión, una escala de valores, sabe lo que quiere y lo que no quiere, y lo puede fundamentar. Es decir, todo lo contrario de lo que quiere el actual sistema, que pretende que seamos objetos de ese mismo sistema y no sujetos de nuestro propio destino. Por tanto, pretende transformarnos en nulidades, nulidades que carezcan de opinión o de opiniones independientes, es decir, de una verdadera libertad de opinión, sumiéndonos, por supuesto, en la desinformación, en la idiotización a través de los medios masivos, en la tergiversación y falsificación de los hechos y de la historia, y así nos va transformando en nulidades para que el sistema pueda perpetuarse. Porque una nulidad, es bueno que lo tengamos presente, es un cero. Y una suma de ceros siempre da cero. A mí me parece absurdo que hoy en el país, o en el mundo incluso, cualquiera se siente y dice, ejerciendo su libertad de opinión, yo creo que Dios no existe. Muy bien, entonces en una mesa la gente se pone a debatir o no, si Dios existe o no existe. ¿Por qué no existe libertad de opinión para hablar sobre hechos que son históricos, que no pertenecen al campo de Dios, sino al campo de los humanos? ¿Por qué frente a esos hechos que tienen que ver con la libertad de opinión se opone el delito de opinión? Si se puede cuestionar la existencia de Dios, yo pienso que se puede hablar sobre cualquier hecho que haga la humanidad. ¿O es que algunos creen que son más que Dios? Por tanto, yo entiendo que no podemos disociar la opinión, la libertad de opinión, del estado de alerta. Y solo a través de ese estado de alerta, de una alerta nacional, podremos alcanzar el despertar argentino. Ese es el llamado, esa es la convocatoria, ese es el trabajo que semanalmente nosotros trataremos de contribuir en ayuda o al servicio de la causa nacional, porque creemos que sobre esa libertad de opinión y sobre esa vigencia de ese estado de alerta podremos alcanzar el despertar argentino. El general San Martín nos decía, solo la verdad nos hará libres, porque en verdad solo se puede amar o rechazar con fundamentos lo que se conoce. Desde esta tribuna vamos a tratar indudablemente de hacer nuestro aporte a ese despertar argentino. Yo quiero señalar que el nombre Alerta Nacional viene del nombre histórico del periódico que en la década del 80 dirigía nuestro recordado amigo y compañero Alfredo Guereño, mártir de la causa nacional, vilmente asesinado por las fuerzas de la antipatria. Yo como ciudadano, como hombre comprometido con la causa nacional y también como periodista, me sumo a todos los colegas que siempre nos señalan, no se olviden de Cabezas, aunque últimamente lo están haciendo con bastante menos asiduidad y fuerza. Y yo digo, no se olviden de Cabezas, pero también les digo a nuestros colegas, a los colegas y a los periodistas del sistema, no se olviden de Alfredo Guereño, porque fue un periodista del mismo calibre que ustedes, fue director de un periódico, tuvo la valentía de dirigir el principal periódico de oposición al régimen de entrega del patrimonio nacional de Raúl Alfonsín, y fue asesinado. Y así como a Cabezas lo secuestraron, lo ataron y lo quemaron en un auto, a Alfredo Guereño lo secuestraron, le cortaron un brazo y después lo arrojaron en el hueco de un ascensor. Me parece una vergüenza que el periodismo argentino tampoco diga, no se olviden de Alfredo Guereño. La misma existencia de este programa va a ser un grito permanente de decir, no se olviden de Alfredo Guereño, así como tampoco de ninguno de los héroes y de los mártires que con su sangre abrieron el camino de la liberación y de la causa nacional. Decirle a todos nuestros oyentes que yo creo que la unidad, la unión hace la fuerza. Por eso señalábamos que Alerta Nacional era un programa que no iba a ser ni sectario ni excluyente. No es un programa partidario, sino un programa al servicio del conjunto del nacionalismo argentino, del conjunto del patriotismo argentino. En una época se decía, solo el nacionalismo salvará la patria. Yo creo que ha llegado el momento de decir, solo el nacionalismo unido salvará la patria. Aquí estaremos entonces, en Alerta Nacional, si Dios quiere, poniendo el hombro y levantando las voces y las banderas del patriotismo militante, en la plena seguridad y convicción de que no está lejano el necesario e inexorable resurgimiento, el nuevo triunfo del movimiento nacional, porque pese a lo que algunos cipayos y vendepatria creen o desean, Argentina vive, Argentina despierta, Argentina vencerá.